En el silencio, en plan de vida espiritual, se suelen siempre distinguir o exponer dos grados que con más propiedad deberían desdoblarse en tres, y que son el silencio exterior, el silencio interior y el que podríamos llamar el sacrum divinum silentium, o sea, el silencio que ya no es cosa del alma, sino es el silencio místico, es el silencio pasivo en el que Dios introduce. Donde mejor he visto yo expuesto este tema, uno de los libros que a mi entender mejor lo trata, es el titulado La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad, del padre Filipón, de aquella saga de grandes teólogos dominicos que dio esa orden gloriosa española, como tantos gigantes de la teología y de la espiritualidad han dado las religiones cuando eran lo que debe ser cualquiera que sea católico, tradicionales. Si se odia la tradición, se cae en el modernismo y se arruina absolutamente todo. Y por eso las religiones están hoy tan caídas. Hay santos dentro de todas ellas, hay muchos santos, pero institucionalmente están muy mal las religiones, las órdenes. Y los dominicos han sido una categoría extraordinaria. Solo en España teníamos el padre, aparte de los grandes teologazos del Concilio de Trento, que fueron dominicos y jesuitas, la mayoría, los Melchor Cano, los Mancio de Corpus Christi, aunque no fuera de Trento, pero el padre Báñez, confesor. Santa Teresa se movió mucho con los dominicos, se apreciaba muchísimo a los dominicos. Bueno, pues en España teníamos el padre santo, padre Arintero, y el padre, más tarde, padre Bandera, padre Rollo Marín, padre Victorino Rodríguez, el padre Santiago Ramírez, el padre Lledó, que les habrá dado ejercicios a ustedes, en fin, eran unos dominicos. Lledó todavía vive, conozco yo bien, de una talla extraordinaria. Y en Francia, no digamos, el padre Garrigou-Lagrange, el padre Filipón, y las tres edades de la vida interior de Garrigou-Lagrange las habrán leído, y tantos otros libros que tiene él buenísimos. Y el padre Filipón también tiene obras admirables, y una es la doctrina o el camino espiritual, me parece que es el camino espiritual de Santa Teresa de Lisieux, y luego tiene, que está agotado hace mucho tiempo, la doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad. Y en esa obra tiene un capítulo que se titula El ascetismo del silencio, me parece que se llama así, el ascetismo del silencio. Y habla de que cuando el alma es más fiel al silencio exterior, a lo cual debe ayudarla también el ambiente en que vive, porque si yo entro en un convento donde no se guarda el silencio, ya me puedo yo empeñar en ser silenciosa, que no voy a poder vivir el silencio. Pero si el alma cultiva el silencio exterior y el silencio interior, entonces el Señor la introduce en esa nube luminosa de la fe, que es el divino silencio de Dios, que sería más o menos lo que describe San Juan de la Cruz cuando dice la música callada, la soledad sonora. Esa soledad sonora de Dios, eso que decíamos esta mañana, la soledad del corazón, no es un corazón egoísta, no es un corazón desencarnado que tenga miedo a querer, no, es un corazón lleno de Dios
y que por eso no necesita nada más. Caben todos los otros afectos solo en Dios, absolutamente purificados y perfumados del Espíritu Santo y cristificados y divinizados. Entonces caben esos afectos. Oí cantar a unas carmelitas estos versitos. En soledad y en olvido puse mi nido de amores, y de pronto este desierto se me ha cuajado de flores, flores que nadie ve deshojar, flores que al mundo han de salvar. El desierto del alma que ha renunciado a todo se puebla, se llena de flores que traen el buen olor de Cristo. Y deshojando el alma esa rosa, Santa Teresita tiene una poesía que se titula La rosa deshojada, donde explica lo que es deshojarse uno a sí mismo poco a poco, o que Dios te vaya deshojando. Y entonces al deshojarse, esos pétalos acarician el crucifijo, como hacía ella al deshojar las rosas, y salvan a las almas. Es la inmolación, el deshojarse de esas flores de las que se había cuajado mi huerto cerrado, porque allí hay una fuente sellada que es un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna y que refresca mi jardín interior. Pues bien, la soledad es un espacio de misteriosa sonoridad, porque ese Dios, todo misterio, que nos habla sin ruido de palabras, hace que no necesitemos ninguna palabra, porque una palabra habló el Padre y la pronunció en eterno silencio, fue su único Hijo, y en silencio ha de ser oída del alma, dice San Juan de la Cruz, y no tiene más que hablar. En esto del silencio, San Juan de la Cruz es un maestro admirable, y cuando comenta el versículo primero del capítulo primero de la Epístola a los Hebreos, multifariam multisque modis olim locutus est Deus patribus nostris, que quiere decir de muchos modos y en muchas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Y habiendo hablado por el Hijo, no tiene más que hablar. A mí me dan, iba a decir miedo, no sé si es miedo, preocupación, pena y a veces por mis pecados hasta un poco de rabia. Las almas espirituales, y no son pocas entre las religiosas, aficionadísimas a las visiones y revelaciones. Eso me da verdadera alergia, porque indica mucha falta de fe, mucho espíritu de beata sin formación, y porque he visto arruinarse conventos enteros. No estoy hablando de memoria. He visto arruinarse conventos a base del afán de las visiones y revelaciones. Porque vale más lo que diga la visión o lo que haya dicho la Virgen o lo que diga tal persona que tiene comunicación directa con el cielo que lo que diga el fundador o que lo que digan los mandamientos de la Santa Madre Iglesia o lo que diga el sentido común. Y como a la superiora le dé por ahí o a algunas le den por ahí, hay que prescindir de todo lo que no sea la pura fe que está toda en la revelación. Y ustedes que son almas 100% de Eucaristía, o tienen la fe purificadísima o han equivocado su vocación. Porque esta vida de ustedes es en pura fe. Porque es estar adorando a Jesús sin verlo, sin olerlo, sin oírlo, sin tocarlo y sin gustarlo. Visus, tactus, gustus, in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Aquí lo único que funciona es el oído. Y dirán ustedes, pero si tampoco le oigo, ¿cómo que no le oye? Yo soy el pan de vida. El que come mi carne tiene vida eterna.
quedaos aquí y velad conmigo, también vosotros queréis marcharos. En fin, miles de palabras de Jesús en el Evangelio las están oyendo ustedes. Las dijo entonces y las dice aquí y ahora, porque sus palabras son palabras sustanciales. Cuando San Pablo dice fides exauditu, y en esa frase paulina se apoya Santo Tomás para decir lo que dice en el Adoro te devote, visus tactus gustus in te vallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, niloc verbo veritatis verius. Y ese es el único verso del Adoro te devote, aprovecho para decir, el cuarto verso de esa estrofa es el único en el que no se hace respiración a la mitad, porque entonces se parte la palabra veritatis, y no he oído todavía ninguna comunidad que lo haga bien. Niloc verbo veritatis verius, no se puede parar en el veritatis, se sigue para adelante, es el único. Cuando me enseñaron, quien sabía bien gregoriano, a cantar la Adoro te devote, me lo explicó así. El cuarto verso de esa estrofa no se corta porque la palabra es el genitivo de verdad, veritatis, no se corta. Se toma un poco más de aire y ese se termina entero. Los demás se hace no me viene ahora la palabra del gregoriano, que es un corte, para respirar, no me viene. En fin, bueno, pues cuando dice Santo Tomás en el Adorote que es un tratado de Eucaristía insuperable, el Adorote devote, insuperable. En la cruz se escondía tu divinidad, pero aquí se esconde también tu humanidad. Se esconde todo, le dice, yo, como el ladrón, te confieso, Dios y hombre, sálvame, oh piadoso pelícano, de tu sangre una astilla, una gotita puede salvar al mundo entero. En fin, bueno, pues esa segunda estrofa, visus, tactus, gustus, in te fallitur, en ti falla todo, en ti no se puede apoyar ni la vista, ni el gusto, ni el tacto. Cuando se dice el gusto, se dice el olfato, porque es lo mismo. Olfato y gusto, en ese sentido, poco se lleva, ¿no? Y entonces, sed auditus solo tuto creditur. Tuto creditur. ¿Qué quiere decir? Pero se cree con toda seguridad, que eso significa la palabra tuto, por el oído. Por el oído. Porque es lo que dice San Pablo, fides exauditu. La fe entra por la revelación de Dios, que me llega por el oído. Lo que Dios me ha revelado me llega a mí por el oído, cuando lo leo, cuando me lo predican, me llega por el oído. Pues entonces yo me apoyo solo en lo que ha dicho Jesús. Y no me apoyo en otras palabras que no exigen mi fe. Pueden alimentar mi piedad, pueden fortalecer mi fe. Yo creo sin género de dudas ninguna, y me ayudan mucho para mi vida y para amar a la Santísima Virgen y para entender el sentido de la reparación y en fin, de tantas cosas, de la oración por los pecadores, del horror del infierno, del espanto diabólico del comunismo. Creo en las apariciones de Fátima y de Lourdes. Pero luego no estoy pendiente. Si tuviéramos que estar pendientes hoy de la balumba de apariciones y de revelaciones y de mensajes interminables, no. Las almas espirituales no están en esas cosas. Las almas espirituales están en Dios y en revelaciones muy, muy, muy aprobadas por la Iglesia, como las de Parelemonial, Santa Margarita María, naturalmente, quien no las cree, los primeros viernes, todo. Pero en la vida de Dios, en la vida contemplativa, todo es silencio. Y por eso en Él todo es una soledad sonora, porque habló una palabra que fue su Hijo y ya no tiene más que hablar, lo ha completado todo. Ahora hay también un afán de peregrinaciones y hay ciertos lugares donde, sin estar aprobadas por la Iglesia esas revelaciones, incluso estando prohibidas que se vayan peregrinaciones oficiales con sacerdotes, no se deja de ir y de ir y de ir. Bueno, pues el Kempis dice, qué afán de ir a este sitio y al otro,
Pero el Kempis lo dice referido a Tierra Santa o a Roma, a lugares santos. Y dice el Kempis, ni eso siquiera, si le tenemos en la Eucaristía, en el cuarto libro del Kempis, ¿no? Ustedes tienen un convento chico, ya se lo he dicho porque siempre me ha llamado la atención cuando vengo a este convento, que es alcantarino, y cuando se lo digo a ustedes me hace gracia porque todas ustedes me dicen, ¿qué va a ser, chicos? Si es precioso, si es grandísimo, si estamos felices, si estamos... Me encanta que responden ustedes. Bueno, pues ahora vamos a publicar un libro que yo he tenido mucho interés en que se publique, he trabajado mucho en él, pero no es mío, es de una religiosa contemplativa de aquí de Córdoba, que está en un convento muy grande, pero que vendieron la huerta, no tienen huerta tampoco, y tiene nada más que el patio del claustro, un patio muy grande. Yo creo que en ese claustro cabía el convento este entero, pero no es huerta, nada más que un patio y la fuente en medio. Y en ese patio esa monja descubre todos los días bellezas sublimes, en las estrellas, en los pajaritos, en las ramas de los 3 arbolitos que hay, que no hay más, en las fases de la luna, en cómo se cuelan los rayos del sol por entre las hojas del limonero, en el viento, en los rayos cuando hay una tormenta, en el amanecer, en el crepúsculo. Yo no sé cómo se puede descubrir tanta belleza. Y yo he hecho una introducción a ese libro, que es la Lectio Divina diaria de esa contemplativa, que es muy original, muy bonita. Y he hecho una introducción y presento un poco cómo ella hace su Lectio Divina, y digo que ese libro contiene lo que yo llamaría la teología del patio, porque desde un patio, desde un pedacito de cielo, sin salir de una clausura, se puede descubrir el universo entero. Bueno, pues ustedes en esta capillita también minúscula tienen su patio y tienen su cielo y tienen sus cataratas del Niágara y tienen su cañón del Colorado y tienen sus paisajes preciosos, los más verdes que se pueda imaginar, del norte de España, y tienen todas las campiñas andaluzas, y tienen todos los repliegues de Sierra Morena y todo lo que quieran. Y cuando vienen ante Jesús, le pueden decir con San Juan de la Cruz en las canciones 14 y 15 del Cántico Espiritual, léanlas de vez en cuando, porque ahí está como decirle a Jesús, eres todo para mí. No necesito más nada, como dicen los andaluces, aquí se dice más nada. En los otros sitios no necesito nada más, pero aquí no quiero más nada. Pues no necesito más nada, porque entonces en ti lo tengo todo, todo. Y San Juan de la Cruz le dice, mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Miren, la música es muy importante para la vida. Yo entiendo que me resultaría muy difícil imaginar mi vida sin música. La música sacra, el gregoriano, que desgraciadamente en vivo lo oigo tan poco, porque ha sido uno de los logros del demonio después del concilio. Quitar de la iglesia el gregoriano y el latín, llenar nuestras iglesias de canzonetas horrísonas, de guitarreos espantosos, y profanar el culto divino y hacerlo un festival de amiguetes. Bueno, pues el gregoriano, la música sacra, la polifonía, pues a veces pongo yo la misa del Papa Marcelo de Palestrina, la misa en si bemol menor de Bach, que dura hora y media, las misas de la coronación de Mozart, o el Requiem de Verdi o de Mozart o de Fauré, el Stabat Mater de Pergolesi o de Rossini puse el otro día, en fin, y a otro nivel la zarzuela española me encanta, esa me la sé toda y me encanta, y la música española y la música popular de cualquier región de España y de América, toda la música popular es preciosa,
y, en fin, muchísimo tipo de música, menos la moderna, que no la aguanto porque no la considero música, porque son ruidos espantosos. Yo ya casi siempre que subo a un taxi, lo primero que tengo que decir, en una tienda no, porque la tienda no es para mí solo, en la tienda me tengo que aguantar, pero en un taxi, como es para mí solo y lo pago yo, digo, señor, haga usted el favor de quitar la radio. Se me ponen una cara como de extrañeza. Yo sí, es que no la puedo soportar, porque si la carrera va a durar 10 o 15 minutos, me crispan los nervios. Lo que no comprendo es que usted pueda trabajar así 10 o 12 horas al día con ese martilleo en la trompa de Eustaquio. Pero, bueno, pues la música sin música buena, o sea, decir música buena es una tautología. O es música buena o no es música, son ruidos. Música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo. Esa es la definición de la música. Bueno, pues a mí sin música me sería muy difícil vivir. Y la música te serena, te relaja, te pacifica. Pues, ¿cuántas veces habrán tenido ustedes la experiencia de que estás en una hora de adoración y es más dulce ese silencio que el de todas las melodías del mundo juntas? El de todas las composiciones más logradas que haya podido hacer un Beethoven o un Vivaldi o un Schubert o no sé qué decirles. Pues la música es tan hermosa que solo tiene algo más hermoso, que es el silencio de Dios, donde caben todas las músicas posibles del mundo. Música renueva siempre. Bien, pues toda esta introducción un poco así, un poco desparramada, estoy haciendo yo para hablar del silencio, de las dos reglas del silencio. Pero casi hemos ido hablando un poco de ellas ya en los temas que hemos ido tocando. La regla 44 es sobre el silencio exterior y la regla 45 es sobre el silencio interior, la vigilancia por alcanzar el silencio interior. Y la regla 46, que es la última, es como una recapitulación de todo, una invitación a mirar a Jesús sacramentado y al corazón inmaculado de la Virgen, para vivir así en el amor y en la inmolación, que es lo propio de su instituto. De manera que vamos a ver ya rápidamente las reglas 44 y 45. El silencio se guardará con toda diligencia, no solo para evitar palabras inútiles y dar a la casa el ambiente propio de una comunidad religiosa, sino principalmente para hacer sus almas más accesibles a las inspiraciones del Espíritu Santo, para tenerlas siempre preparadas al trato con Dios en la oración y para poder rodear sus corazones del respeto y reverencia que merecen como templos vivos de la Santísima Trinidad. Miren, en una de las oraciones más completas, más perfectas, más hermosas, que yo considero que es la elevación a la Santísima Trinidad de Sor Isabel, empieza diciendo así: «Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme por completo de mí misma, para establecerme en vos, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada sea capaz de turbar la paz de mi espíritu, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable, sino que cada momento me haga penetrar más hondo en la profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra dulce morada, el lugar de vuestro reposo. Que yo no os deje nunca solo, sino que me mantenga de continuo en vuestra compañía, mediante una fe viva, una adoración perfecta, una entrega total a vuestra acción creadora». Esa es la primera súplica de Sor Isabel. O sea, Dios mío, haz la paz en mi alma, hazla imperturbable e inmutable como eres tú. Establécete en ella para infundir en ella tu calma
y tu santo silencio. 5 frutos espirituales propone esta regla, dice el Padre. Lo primero que consigue el silencio exterior es que nos libra de palabras inútiles. Y decimos muchas al cabo del día, muchas. Y en el mucho hablar no faltará pecado, dice la Sagrada Escritura. Y si no es pecado, será disipación, que al final es hija del pecado. Entonces, decía una monjita: Padre, qué contenta estoy, porque he descubierto que en el Santo Evangelio nuestro Señor dice, eso lo vamos a prohibir, En el Santo Evangelio nuestro Señor dice: de toda palabra ociosa darán los hombres cuenta a Dios. Pero dijo los hombres, no las mujeres. Bueno, es que si tuvieran que dar las mujeres cuenta de toda palabra ociosa, pues claro. Primer fruto del silencio: libra de palabras inútiles, que son un desorden incluso a nivel de comportamiento humano, de educación. Normalmente decimos las cosas con muchísima más cascada de palabras de lo preciso. No hace falta explicar tanto para que se comprendan las cosas. Esas palabras inútiles secan el jugo interior de la devoción, disipan el corazón y quitan el gusto del alma por el trato con Dios. Segundo fruto del silencio. El primero era mirando al bien particular del alma. Te libra de palabras inútiles a ti. Segundo es ya mirando a nivel comunitario. Crea un ambiente en la casa. Crea un ambiente. Cualquier ruido improcedente fuera de lugar y de hora perturba. Y hay que cortarlo. Y hoy hay que tener mucho cuidado con los móviles. Y no los puede tener más que la superiora y guardado en el cajón. Tampoco la superiora lo puede llevar en el bolsillo. Esto en los conventos se está metiendo mucho. Se está metiendo mucho. Y quita la presencia de Dios, quita Yo digo todo, yo no tengo interés en volver otra vez si no me quieren llamar. Me da igual, pero tengo que decirlo todo. Porque me da mucha pena que las monjas dejen de ser monjas, como deben. Me da mucha pena. Y ahí tienen que ser valientes. Y muchas veces no son valientes. Las superioras del medio ni las de arriba. Ay, es que no se le puede tocar. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Les va a poner una bomba atómica? Sí se puede. Hay que mirar siempre más el bien común que el bien individual. El bien común del instituto y de la casa está por encima. Y si la madre fulanita se tiene que fastidiar, pues que haga así como hago yo, que beba un poquito de agua y verá cómo se le pasa. Pero hay que quitar. Cuidado con las televisiones, con los internet, con los móviles que son internet metidos en el bolsillo, con los tornos sin necesidad o los teléfonos sin necesidad. ¿Por qué son tan amigas de hablar las monjas? Es un misterio que no me cabe en la cabeza. Si lo que tendrían es que estar deseosas de esconderse debajo de una piedra, de irse a un rincón del coro, de meterse en la celda, si es su vida. Si yo estoy tan feliz el día que no hablo con nadie. Ayer tuve, no sé si las hubiera contado, ahora ya se tienen menos llamadas, porque con los mensajes, los WhatsApp y eso, pero por ser mi santo, 100 y pico tendría desde luego, no sé si las hubiera contado. Bueno, pues yo, como estoy así de la garganta, y aunque no hubiera estado lo mismo me da, yo no lo cojo, se lo agradezco mucho a las personas, veo el mensaje, ¿verdad? Lo agradezco, pero es que si no, no haces otra cosa y acabas muy agotado, porque como dice el cordobés Séneca, y lo repite Kempis, cuando estuve entre los hombres, volví menos hombre. Y es así.
Cuando estuve, ¿por qué no hablamos más que tonterías? Criticaciones, como dicen las andaluzas, criticaciones. Y muchas bobadas. Sean muy amantes del silencio. Qué bonito esa monjita, que si no se le pregunta, si no tiene que dar su parecer, sino que está siempre calladita, llega a la recreación, entonces no, entonces dice unos cuantos chistes, alegra a las demás y eso, pero luego habitualmente calladita. Pero deseo siempre de hablar, ¿pero para qué? ¿Para qué? Son como constantes desahogos del corazón, de la afectividad. Es una cierta inmadurez espiritual y humana. Y humana, porque es tan elegante saber callar. Y el silencio nunca te va a pesar, nunca. Por tanto, el segundo fruto del silencio crea un ambiente en la casa que no tiene nada que ver con el de una casa del mundo. Cuando yo voy a hacer la visita a algún convento y no saben que soy yo, muchísimas veces no aviso, y ya desde la portería oigo voces, yo digo, me podía marchar ya sin hacer la visita porque ya la tengo hecha, ya la tengo vista. Ya donde no, yo llego a un convento y no hay silencio, se acabó. Hombre, si ese día se ha caído una o se ha pasado algo, pero incluso en esos casos las monjas son muy escandalosas. Se cae una, empiezan a chillar 3 o 4 a la vez y unas cosas. No, incluso en esos casos hay que ser moderadas, equilibradas, pero cuando no hay silencio está todo visto. Hay 3 puntos que los demás, pues puede haber un poquito de no sé cómo decir, de menos penitencia o de menos trabajo o de menos, en fin, hay cosas que dependen. Pero yo considero que hay 3 puntos que son absolutamente fundamentales: el silencio, la pobreza y la caridad fraterna. Después ya pueden cantar mejor o peor, o pueden estar mejor formadas o peor formadas, o como digo, pueden ser en los trabajos más primorosas o menos, pero si no hay silencio, si no hay un espíritu de pobreza, luego el convento tiene que tener unos medios para funcionar, pero cada una muy pobre, y la caridad fraterna muy delicada y muy fina y muy primorosa, la caridad fraterna que se ve sobre todo con las enfermas, con las ancianas. Pues esos 3 puntos son muy elementales, como es natural, la obediencia, porque sin obediencia no hay convento, no hay vida religiosa, ¿no? Bueno, pues el segundo fruto del silencio es comunitario, es ese, que se crea en la casa un ambiente favorable a la vida contemplativa y excluye de la casa religiosa todo lo que sea desorden de horario, de conversaciones, de ocupaciones, de disipación. Es un ambiente de austeridad, de seriedad. Hoy se ha perdido mucho la seriedad en los conventos, la seriedad. A veces salen al locutorio, cada una al rato, en vez de estar todas juntas, como se hace, te salen hasta con los mandiles, con los que están en la cocina. En fin, son unas imágenes a veces tan desastrosas. Pues yo comprendo que son poquitas, que son tal, pero hay ciertas cosas que hay que guardar aunque te estés muriendo. Aunque me esté muriendo, hombre, no dejo que entre en mi habitación sin que me pasen un peine para que me vayan a dar la comunión, por lo menos pásenme usted el peine. Hay ciertas cosas que aunque te estés muriendo tienes que guardar el continente. No sé cómo decir. Vamos, no sabemos cómo nos moriremos, ni en qué manos caeremos, ni qué nos esperará. Ustedes ven muy bien. Donde mejor se muere del mundo es en una comunidad fervorosa y donde se quieran y donde se ame mucho a Jesús, porque mimarán a las enfermas, las tendrán como un sol y les echarán nenuco de vez en cuando, colonia nenuco, para que huelan bien, y polvitos de talco y toquillas blanquitas, y estarán como un peluche y estarán muy monas. Y ahí los demás no sé cómo se mueren. Bueno, los frailes sí sé cómo mueren. Los frailes casi todos mueren de ánimo,
porque están ya maluchos, o están muy malos en el hospital o en la celda, y va un fraile 5 minutitos, no más. ¿Qué me pasa? ¿Cómo estamos, padre? Estoy como puedo. Y entonces el otro, antes de irse, le dice, bueno, pues ánimo, ánimo. Y se marcha. Y al rato va otro y dice, padre, ¿qué tal? Y dice, nada, eso verá cómo se pone, bueno, ánimo. Y se marcha. Así que a los 4 días el hombre se ha muerto de ánimo. Y las monjas se mueren de brebajes. Casi todas se mueren de brebajes. Se pone una muy malita y entonces va una joven o una mediana o una mayor. ¿Cómo está, madre? Estoy. Ay, no, le voy a traer un caldito, que le echo un caldito de pollo buenísimo. Venga, un caldito con la taza. Venga, el brebaje para adentro. Va otra a las 2 horas. ¿Cómo está? Estoy. Nada, que le voy a traer yo una tisana que le voy a hacer buenísima, con miel, con própolis. Venga, la tacita de tisana. Venga. Y así al día siguiente, le voy a traer una manzanilla, madre, con una cosa que le voy a echar yo, un poquito de limón, total que se muere de brebaje, la monja se muere a base de brebajes, ¿sabes? El fraile de ánimo y la monja de brebaje. Y los curas, ¿sabe de qué nos morimos? Los curas nos morimos de frío, nos morimos de frío. Ayer cuando salí de aquí, daba yo unos tiritones, que a esa hora sube un poco la calentura, daba unos tiritones y me estaba esperando un chico que quería hablar conmigo, ya 20 y tantos años, y universitario, vamos, abogado ya, y pidan por ese chico, que quería tener una conversación, se confesó, en fin, mucho tiempo hablamos, pero habíamos quedado por aquí, yo le dije, mira, ven a casa porque yo estoy tiritando, y dice que ese chico sube todos los días de su vida, andando a las ermitas, todos los días, pero que tarda muy poco, ¿no? Está muy fuerte y tal, y voy cantando, le canto al corazón de Jesús, canto a la Virgen, digo, sí, está muy bien, pero lo que tienes que rezar es el rosario, que no lo rezas. Sin rezar el rosario y la comunión diaria, eres hombre muerto. Después déjame de más laudes, ni vísperas, ni esas cosas que os dicen, eso nada. Hay que ser realista. Un muchacho de 20 y tantos años no lo quieras hacer un benedictino, hacer un seglar bueno. Y entonces, comunión diaria y rosario, Eucaristía y María. Ahí está. Y en fin, le di un repaso. Bueno, pues, pero salía yo, pidan por él. Por eso se lo he dicho, para que pidan por él. Y entonces, porque quería que para un grupo de jóvenes en que él está, les diera una conferencia ahora los próximos días. Y sí, pues digo, sí, os la doy, para eso estoy. En fin, total, que los curas nos morimos de frío. Los frailes de ánimo. Ánimo, padre, ánimo, ánimo, ánimo. Y se ha muerto con el ánimo. Y la monja con el brebaje. Le voy a traer una tisana, le voy a traer un sopicaldo, le voy a traer una cosita que yo le hago, una tacita de manzanilla y de brebaje. Se ha muerto la monja. Y el cura de frío, se ha muerto de frío. ¿Sabe por qué? Porque cuando se está muriendo, antes de que haya estirado la pata al pobre cura, llegan los sobrinos y se llevan hasta las mantas. Así que se muere de frío el cura. Hasta sin mantas le dejan los sobrinos. Pero en los conventos se muere muy bien. Bueno, pues eso, un ambiente de casa religiosa, de silencio. Ese es el segundo fruto del silencio. El tercero es hacer sus almas más accesibles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que son las que mueven toda la vida interior. ¿A qué santidad se llegaría? Leí yo en un libro de espiritualidad una vez, no ya secundando las inspiraciones del Espíritu Santo, sino sencillamente no cerrándoles la puerta, que ya sería mucho. Y eso lo hace el silencio, porque Dios no mora en el bullicio. San Juan de la Cruz tiene una frase maravillosa, dice, el lenguaje que Dios más oye es el del callado amor. Ese es el lenguaje de Dios, el del callado amor. El alma que se deja llevar por la acción del Espíritu Santo y santificador es santa y santificadora, porque también santifica a las demás. Cuarto fruto, que el alma esté siempre preparada al trato con Dios en la oración. Porque, claro, si es la oración distraída, señal que lo está la vida. Si tú estás todo el día con bullicio de noticias, de palabreo, de comentarios, de curiosidades,
pues la oración la tendrás distraída. La oración necesita preparación próxima y remota durante todo el día. Yo me figuro que en una casa donde está expuesto el Santísimo Sacramento. A nosotros en el seminario nos decía, cuando se está el Santísimo expuesto hay que hablar en voz baja, en la casa hay que hablar. Pues una casa donde está expuesto toda la vida el Santísimo Sacramento, tendrán, no sé, como ya una reverencia habitual en su manera de ser, de moverse, de cómo se puede, por ejemplo, en una casa donde está su Divina Majestad, y a 2 pasos, porque como les repito, esta casa, por mucho que ustedes se empeñen en lo contrario, es una caja de cerillas. ¿Cómo se puede, por ejemplo, tener una riña, o levantar la voz, o contestar mal a la superiora o a una hermana? O cómo se puede, en fin, en la misma recreación, dar lugar a comentarios frívolos o un poco superficiales o de mundo. Yo no digo que en la recreación vayan a estar leyendo la vida del santo del día, ¿no? Y soy el primero que digo que en las recreaciones hay que bailar y hay que cantar y hay que hacer el payaso. Sí, pero eso no quiere decir caer en el espíritu del mundo. No quiere decir, a ver si nos deja la vecina una revista y vemos cómo se ha casado la reina de Noruega, cómo iban vestidas los invitados. Sí, que hay monjas que hacen eso, que les gustan esas tonterías. Y eso no lo pueden hacer las religiosas. No pueden, yo no digo las cosas así a tontas, no crean que estoy hablando a tontas y a locas. O sí, no sé, yo no sé si estoy hablando a tontas y a locas. Bueno, pues ahora han caído ustedes, antes no habían caído. Yo a veces me da escrúpulo de estar hablando a tontas y a locas, pero luego digo, no creo que sea. Bueno, pues eso, que no caigan en cosas de mundo. Y quinto fruto del silencio, rodear sus corazones del respeto y reverencia que merecen como templos vivos de la Santísima Trinidad. Miren, un santo carmelita descalzo, que era director espiritual de Santa Maravillas, después que murió el padre Torres, el padre Valentín de San José, que tiene muchos libros, un carmelita descalzo, no firma de otra manera, y tiene libros preciosos, Oración mental según Santa Teresa, Días de intimidad con Dios, etc. Pues las carmelitas descalzas no son mucho de sagrario y menos todavía de adoración eucarística. Cada orden tiene lo suyo. Y cuando alguna le decía, es que padre, yo parece que quisiera tener más tiempo de sagrario, que tuviéramos más expuesto el Señor, y claro, como la vida de la carmelita es mucho desierto, despojo, pues también eso renuncian. Y entonces él les decía, hija mía, todo el convento es sagrario. Todo el convento es sagrario. Pues eso ustedes lo tienen que vivir de una manera tan patente y tan evidente. Porque está el Señor expuesto todo el día. Y usted esté donde esté, en su celda, en la cocina, en la enfermería, en el trabajo, en donde sea, está orientada como el girasol a la custodia. Entonces, si la casa toda es templo de Dios, pero es un templo material que se va a caer como muy tarde el día del juicio, si es que no lo queman mañana los de Podemos, que todo puede ser, porque aquí puede ser que pasado mañana nos tengamos que quitar la visera, y entonces viva Cristo Rey y a morir tan felices, salíamos ganando muchísimo, lo único que perdíamos era la visera, y total la visera poco vale. Un día fui yo a la casa de ustedes de Puerto Rico, que es preciosa, una iglesia enorme, preciosa, y allí el entorno, el que está, vamos, el entorno es bastante cochambroso, pero luego cuando llegas tiene un jardín delante, muy bonita. Y entonces la superiora que me atendió era muy llana, muy agradable, no sé si será la misma, yo estuve ya hace 3 años o 3 y pico, y era, me parece, andaluza, era muy llana. Y como la vi tan llana, allí hablamos de muchas cosas, y le dije, madre, ¿cómo se sujeta la visera esa tan tiesa? Y en un momento se la quitó y me la enseñó. Mire usted, si esto se pega con un velcro y esto no tiene ciencia ninguna, se tiene así. Y cuando me lo enseñó dije yo, pues realmente qué fácil, es una cosa que parece tan difícil cuando la ves así, qué fácil.
Bueno, pues si nos vienen y nos prenden fuego al convento, en algunas iglesias de España ya está apareciendo una pintada, un letrero, ya ha aparecido en varias, que dice: arderéis como en el 36. Y en otras pone: la iglesia que más ilumina es la que arde. Estamos casi en una repetición. El ambiente de España es casi una repetición del Frente Popular del alzamiento. Bueno, pues esta casa no sabemos hasta cuándo durará. Como es la ermita de los patronos de Córdoba, que son mañana su fiesta, pues ellos la guardarán. Yo he leído por ahí que es que era su casita el lugar de su casa. Dicen que era el lugar de su casa. Luego fue una gran iglesia. Esto fue una gran iglesia y se vino abajo, no sé qué pasó, y luego ya, cuando la reconquista de Córdoba, volvieron otra vez a edificar esta ermita, ya pequeña, pero en fin, estamos en un sitio santo. Y no sabemos hasta cuándo durará esta casa, pero durará mucho menos de lo que durará otro templo, que es el de su alma de usted, porque ese templo es eterno. El templo de su alma es eterno y es más hermoso que todas las catedrales y basílicas juntas del mundo, y que todas las 8 maravillas del mundo, y que todos los paisajes más increíbles del cosmos. Más hermoso que todo eso es un alma en gracia. Y entonces el alma la tengo que preservar como templo del Espíritu Santo. Me estoy alargando hoy muchísimo y no he entrado en el silencio interior, figúrense. Bueno, pues los 5 frutos del silencio exterior ya están dichos. Como el retiro y soledad del espíritu, verdadero ideal de su vocación, es imposible conseguirlo sin tener el alma en completa paz y sosiego, no se contenten con el silencio exterior y la guarda de los sentidos, sino vivan en continua vigilancia por adquirir el silencio interior, acallando con energía la voz de las pasiones, los caprichos del corazón, los vuelos inútiles del entendimiento y los sueños de la imaginación, y viviendo así la perfecta ofrenda de sí mismas a Jesucristo por medio de su Madre Inmaculada. Qué bien dicho está aquí todo. Antes hemos visto 5 frutos del silencio exterior. Ahora vamos a ver 4 medios para el silencio interior. 4 medios. Acallar la voz de las pasiones, acallar los caprichos del corazón, acallar o frenar los vuelos inútiles del entendimiento y evitar los sueños de la imaginación. Esto que yo tendría que comentar más largamente, pues lo dejo así enunciado como lo hace el Padre y ya está. ¿No habéis visto la paz y sosiego que respira una casa en completo silencio, donde cada una trabaja sin ruidos, sin palabras, sin conversaciones que turben a las demás? Pues eso mismo pasa dentro del corazón. ¿Cuántas veces esos ejemplos que he puesto yo de desorden, de falta de educación, de chirridos, de cosas impropias que observa uno cuando va a un convento, las observa uno cuando se asoma a un corazón de una religiosa? Dice: aquí no hay paz, aquí no hay alegría, aquí no hay orden, aquí todo está en ebullición, como los garbanzos cuando la olla está a presión y están en ebullición. No, hay que repetirse muchas veces: alma, calma, alma, calma, y acallar tantas cosas que están dándonos guerra por dentro. Padre, ando preocupada, ando apenada, ando angustiada, ando agobiada, ando acongojada, ¿Pero por qué? Hay que ver la de kilómetros que harás con tanto andar. ¿Por qué? ¿Por qué? Modera y acalla tus deseos, como un niño en brazos de su madre, y espere, Israel, en el Señor. No te preocupes de más.
Ese es el silencio interior, que no lo rompan tus pasiones sin mortificar, tu soberbia exigiendo el primer lugar, temiendo siempre la humillación como una injusticia, que no alborote, siempre queriendo que se la atienda esa pasión de tu yo que está queriendo imponerse a las demás, que no te estés siempre como aplastando la pasión de la pereza, queriendo que también se la oiga para que te concedan alivios, descansos, el amor propio, en fin, los caprichos. Dice el padre Aldama, esta expresión me ha gustado y me ha llamado la atención porque es muy fuerte, realmente es muy fuerte, pero es que las cosas a veces no tienen más que un nombre y él se lo pone muy bien puesto. Dice que simpatías, antipatías, afectos del corazón que no le dejan tranquilo, están diciendo al corazón que mire, que se preocupe, que hable, que dé alguna muestra exterior de afecto, son las voces caprichosas del corazón. Son caprichos que cercenar eso que decía la regla, que son las pasiones, los caprichos del corazón, los vuelos de la imaginación y los vuelos del entendimiento y los sueños de la imaginación, que viene a ser lo mismo. En fin, me he alargado casi una hora porque estamos terminando ya y porque la voz, en contra de lo que yo pensaba, me sigue respondiendo, aunque sea sonando a zapatilla rusa, pero en fin, sigue funcionando. Y el silencio, hijas mías, no se lo voy a insistir yo porque se lo han insistido toda la vida, porque lo tienen aquí preciosamente expuesto, pero es la piedra de toque de la vida espiritual. Si no hay silencio interior y exterior, si no hay silencio en una casa religiosa y si no hay silencio en un alma religiosa, no hay vida religiosa, ni en esa alma ni en esa casa. Así es que vamos a pedir a la Virgen Santísima lo que le pedía la beata Santa Isabel de la Trinidad ya, que le decía: Madre del Verbo, dime tu misterio, cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en la tierra, sumergida en constante adoración. Madre, guárdame siempre en tu divino abrazo, que lleva en sí la impronta de ese Dios todo amor.